¿Qué te da seguridad? ¿Te ha pasado que algo te hacía sentir tranquilo hasta que de repente desapareció? Un trabajo, una cuenta bancaria, una relación, tu salud, tus planes, y entonces descubres algo que no habías visto. No era solamente algo que disfrutabas, era algo de lo que dependías, porque cuando se movió, también se movió tu paz. Hace años vi una entrevista a un trapecista profesional, uno de esos artistas que caminan sobre cuerdas suspendidas a gran altura. Le preguntaron qué era lo más importante para sobrevivir allá arriba. Muchos pensaron que diría la fuerza, el equilibrio, la concentración, pero respondió algo diferente, la red. Porque cuando sabes que hay una red de abajo, puedes avanzar, puedes intentarlo otra vez, puedes caminar sin que el miedo gobierne cada paso. Pero cuando no hay red, todo cambia. Y muchas veces vivimos así, buscando desesperadamente algo que nos haga sentir seguros, algo que funcione como nuestra red. Episodio 152, Segunda de Crónicas 1, Salmo 72. Hoy comenzamos Segunda de Crónicas y el primer personaje que aparece es Salomón. El reino está en paz, David ha muerto, Salomón acaba de subir al trono y sucede algo extraordinario. Dios se le aparece y le hace una pregunta que probablemente todos hemos imaginado alguna vez. Pídeme lo que quieras. Imagínalo, no es una parábola, no es una ilustración, es el Dios del universo invitando a Salomón a pedir. Y aquí aparece nuestro primer punto. Lo que pides revela de qué dependes. Salomón podría haber pedido muchas cosas, más riqueza, más poder, más fama, más influencia, la caída de sus enemigos, pero pide sabiduría. Porque reconoce algo importante, no sabe cómo gobernar, tiene una responsabilidad enorme y sabe que no es suficiente. La sabiduría comienza cuando dejamos de fingir que podemos solos. Blaise Pascal, matemático, científico y filósofo francés del siglo XVII, observó que el ser humano intenta llenar con cosas temporales un vacío que solamente Dios puede llenar. Buscamos seguridad en el éxito, en el dinero, en el reconocimiento, en el control. Pero el problema no es solamente el vacío, es creer que podemos resolverlo sin Dios. Salomón, al menos aquí, todavía entiende su necesidad, todavía sabe que necesita ayuda y Dios responde. No solamente le concede sabiduría, también le da riquezas, honra, influencia, porque Dios es generoso. Y aquí hay algo hermoso. Salomón ni siquiera estaba pidiendo nada cuando Dios apareció. Fue Dios quien inició la conversación. Esto revela algo de su carácter. Dios no es un padre distante que apenas tolera nuestra presencia. Busca oportunidades para bendecir. Pero aquí aparece una tensión importante, porque al final del capítulo algo empieza a cambiar y llegamos al segundo punto. Lo que acumulas revela dónde buscas seguridad. El cronista menciona caballos, carros, plata, oro. Muchos lectores modernos pasan rápido por esos detalles, pero para un israelita antiguo esas palabras encendían alarmas, porque siglos antes Dios había advertido en Deuteronomio 17 que los reyes no debían multiplicar caballos ni depender de ellos. Aquí es fácil perder de vista lo que está ocurriendo. El problema no eran los caballos, el problema era lo que representaban. En el antiguo cercano oriente los caballos y carros eran la tecnología militar más avanzada de la época. Eran el equivalente a confiar en armamento, poder económico o superioridad estratégica. Dios no estaba prohibiendo animales, estaba advirtiendo contra un corazón que deja de depender de él para depender de su propio poder. Y eso hace que el detalle sea aún más interesante. El mismo capítulo que celebra la sabiduría concedida por Dios termina mostrando a Salomón acumulando precisamente las cosas sobre las que Dios había advertido al rey. La historia todavía no ha llegado al desastre, pero el cronista ya está sembrando una pregunta. ¿Seguirá dependiendo de Dios o empezará a depender de lo que Dios le dio? En 1912 ocurrió algo parecido. El Titanic fue presentado como una maravilla tecnológica, el barco más avanzado del mundo. Muchos periódicos de la época repetían la misma idea. Era prácticamente imposible hundirlo. Las personas depositaron su confianza en la ingeniería humana y entonces llegó el iceberg. No porque los barcos fueran malos, no porque la tecnología fuera mala, sino porque los seres humanos tenemos una tendencia constante a convertir cosas buenas en fuentes definitivas de seguridad. Y eso nos lleva al tercer punto. Lo que realmente necesitas solo puede venir de Dios. Aquí entra el Salmo 72. No sabemos con absoluta certeza si fue escrito por David, para Salomón o por Salomón mismo. Hay argumentos para ambas posiciones, pero el mensaje principal no cambia. Es una oración por el rey. Y eso ya es sorprendente, porque el rey más poderoso de Israel necesita oración, necesita ayuda, necesita dirección, necesita la intervención de Dios. El Salmo no glorifica al rey, le pide a Dios que haga en el rey lo que el rey no pudo producir por sí mismo: justicia, compasión, sabiduría, amor por los necesitados. Todo viene de Dios. Hace algunos años, investigadores de Harvard continuaron uno de los estudios más largos sobre bienestar humano
Y una de sus conclusiones más repetidas fue que las personas no florecen simplemente acumulando recursos. Necesitan relaciones significativas, propósito, pertenencia. La Biblia habría ido aún más lejos. Fuimos creados para una relación con Dios. Por eso nada creado puede ocupar su lugar. Aquí vimos una ilustración bíblica fascinante. Cuando Gedeón fue llamado para enfrentar a los madianitas, tenía miles de hombres y Dios comenzó a reducir el ejército. Miles se fueron, después más, hasta que quedaron solamente 300. Humanamente era absurdo, pero Dios explicó la razón. Si Israel ganaba con un ejército enorme, concluiría que se había salvado a sí mismo. Dios estaba atacando algo más profundo que el miedo, estaba atacando la falsa seguridad. El mismo problema aparece aquí con Salomón y también aparece en nosotros, porque todos buscamos algo que funcione como nuestra red: dinero, prestigio, éxito, ministerio, conocimiento, incluso la familia. Y ninguna de esas cosas es mala, pero ninguna fue diseñada para ocupar el lugar de Dios. Aquí aparece Jesús, porque el Salmo 72 describe un rey ideal, un rey perfectamente justo, perfectamente compasivo, perfectamente recto. Y si somos honestos, Salomón nunca llegó a ser ese rey, ni David, ni ningún otro descendiente suyo. El Salmo termina apuntando más allá de ellos, hacia Jesús, el verdadero rey. Y aquí encontramos algo importante. La confianza no nace simplemente porque intentamos confiar. Nace cuando conocemos a la persona en quien estamos confiando. Por eso esta lectura cronológica es tan importante, porque mientras más conocemos a Dios, más descubrimos que Él es digno de confianza. No porque siempre entendemos lo que hace, sino porque conocemos su carácter, su justicia, su bondad, su fidelidad. Y aquí volvemos al trapecista. La mayoría de nosotros pasamos la vida construyendo redes: más dinero, más control, más garantías, más reconocimiento. Y tarde o temprano alguna de esas redes falla. La salud cambia, la economía cambia, las personas cambian, los planes cambian, pero Cristo permanece. Y cuando realmente conoces quién es Él, descubres que la red nunca fue el dinero, nunca fue el éxito, nunca fue el control. La red siempre fue Dios. Oremos. Señor, muéstranos dónde estamos poniendo nuestra confianza fuera de ti. Enséñanos a depender más de tu carácter que de nuestras circunstancias. Danos sabiduría para caminar contigo y ayúdanos a recordar que todo lo que realmente necesitamos proviene de tu mano. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué es aquello que hoy te hace sentir seguro? Y si desapareciera mañana, ¿seguirías descansando en Dios? Te leo en los comentarios. Seguimos aquí, mañana seguimos caminando. Suscríbete. Recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.